¿Cómo están todos? Dios los bendiga en esta hora. La bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta mañana. Les saludo a todos los que me puedan escuchar y ver este video de bendición del corazón de Dios para sus vidas. Quiero en esta mañana referirme a una palabra del Señor que el Señor en su amor y en su misericordia nos da para edificación del cuerpo del Señor Jesús. Primero que todo, quiero decirles que la iglesia cristiana en toda la tierra necesita de una madurez, necesita de un crecimiento, necesita que salga de un estancamiento a la madurez que Dios quiere que esté la iglesia, porque Dios viene por una iglesia que esté preparada, por una iglesia que esté llena del Espíritu del Señor, por una iglesia que realmente esté sometida a su Dios, que esté andando en la voluntad de Dios. Y esta es la palabra que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos para nuestras vidas, porque esto es lo que nos va a servir, esto es lo que nos va a dar fortaleza y nos va a dar la condición de poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, como dice la palabra del Señor. Quiero ir de una vez a la palabra del Señor y hacerles conocer por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor que Él quiere que crezcamos en Dios en estos últimos tiempos, cuando ya son tiempos que realmente necesitamos de una fortaleza del Señor para poder continuar y para poder afrontar las cosas que se están viviendo y las que están por venir. Y habiendo acabado todo, como dice la Escritura, estar firmes y listos para ese arrebatamiento de la iglesia del Señor. La Escritura dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Creo firmemente en mi corazón de que así como estaba sucediendo en la iglesia primitiva, después de que el Señor Jesucristo fue al cielo, a la derecha del Padre, a interceder por nosotros, la iglesia después de unos años cayó en un adormecimiento espiritual, en un estancamiento espiritual, donde el servidor de Dios, el siervo de Dios, nos habla aquí en la palabra del Señor de que ve un problema en la iglesia, y el problema es que la iglesia no avanza, la iglesia está estancada, los hijos de Dios están estancados, no avanzan en el conocimiento de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, para que pueda ser direccionada y guiada por Dios y a la vez pueda ser una bendición para otras personas. La Escritura primeramente nos dice, quiero desmenuzar este versículo porque es donde el Espíritu de Dios me llevó para poder dar este mensaje corto, pero que sea de una edificación para su vida. Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué nos quiere decir esta palabra del Señor? El apóstol lo que estaba mirando era que la iglesia había dejado de crecer. Los hijos de Dios habían dejado de crecer. Dice, porque debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya personas que enseñan a los demás, personas que no están recibiendo solamente, sino están dando porque tienen un conocimiento de Dios profundo, una madurez espiritual para poder ser una bendición a los demás. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, nos habla la palabra del Señor que era gente convertida hace mucho tiempo, que había empezado a seguir al Señor, que había recibido la salvación que hay en el Señor Jesús.
habiendo recibido esa bendición del Padre, que es la salvación en Cristo, se había quedado estancada y no había crecido espiritualmente. Se había quedado solamente, bueno, yo creo en el Señor Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, pero no había perseverado en la palabra del Señor. Y la Escritura nos dice que debemos de perseverar en el conocimiento de Dios todos los días. Debemos de perseverar para no quedarnos como niños espirituales, como gente que no tiene un conocimiento profundo de la doctrina del Señor, sino gente que realmente tiene un conocimiento muy vago de Dios, que Dios existe, que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, pero no profundiza en su voluntad, en sus mandamientos. Nosotros que hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Señor Jesucristo, en la salvación, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la salvación que hay en Él, nosotros habiendo creído en Él tenemos que profundizar en esa salvación, en esos mandamientos que el Señor Jesucristo nos da. Debemos de escuchar su voz. La Escritura es clara cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Así es que esta iglesia tenía un problema, que era que se había quedado en su niñez espiritual, en un conocimiento muy corto de la palabra del Señor, de la salvación que hay en Dios, de cómo se produce esta salvación. Y llegó a ser una iglesia que realmente no tenía una estructura fuerte en Dios, no tenía la doctrina del Señor. Se le olvidó caminar con Dios a esta iglesia. Y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice la palabra del Señor. Está hablando tal vez de años y años. Y no crecía esta iglesia. Se quedó a la mitad del camino. No se quedó, no avanzó en el conocimiento que tenía que avanzar para que fuera una iglesia de verdad fortalecida en el Señor y no fuera llevada por cualquier viento de doctrina. Más bien fuera una iglesia arraigada en el Señor, en el Espíritu Santo, en su palabra, que pudiera ser una bendición para los demás. Porque una iglesia, un hijo de Dios, cuando no crece, cuando está estancado, solamente está mirando quién lo alimenta. Pero cuando ya esa persona ha crecido y ha profundizado en Dios, en su palabra, en su doctrina, en sus mandamientos, entonces ese hijo de Dios pasa a ser una bendición porque enseña a los demás. Y es la voluntad de Dios que crezcamos en Él, que maduremos en Él, que seamos una iglesia madura, una iglesia guerrera, una iglesia de oración, una iglesia de obediencia, una iglesia sometida al Señor. Dice la Escritura del Señor, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oiga, se fue tan esta iglesia a un retardo espiritual que se le olvidó todo lo de Dios. Y dice, según lo que veía este servidor de Dios, este siervo de Dios, era que esta iglesia estaba necesitando otra vez que se enseñara los primeros rudimentos de la vida cristiana. O sea, lo que enseñaba el Señor Jesús, que creyeran en Él, que lo siguieran, que se bautizaran en agua y que buscaran el llenarse de la presencia del Señor, el bautismo del Espíritu de Dios, que buscaran las visiones, los sueños, las revelaciones de Dios, la voz audible de Dios. Y esta iglesia se olvidó y se quedó en un estancamiento y más bien se preocupaba era por las cosas materiales, por las cosas que veían, pero no por las cosas que no se veían, las cuales son eternas, que es la salvación en el Señor Jesucristo, perseverar en su palabra y en su conocimiento para poder ser una bendición a otras personas. Le sigo leyendo, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así como a un niño igualmente necesita en sus primeros años de vida, ese bebé necesita la leche materna, necesita el primer alimento para que sea fortalecido,
para que pueda sobrevivir. Asimismo, cuando ese niño va creciendo, se le da dando alimento sólido, se le da dando sopitas, sal, para que él vaya tomando ese modelo de cada persona, esa fortaleza y ese alimento que se requiere para una persona de edad. No es posible que se quede un niño, hablando físicamente, solamente tomando leche materna. No es posible, porque ese es un proceso que tiene el niño, pero ya cuando va avanzando en sus años, va tomando el alimento sólido que necesita para su vida. Así también la vida espiritual, está hablando el apóstol en este pasaje, está hablando este siervo de Dios, que necesitamos pasar de la leche espiritual a un alimento sólido, a una doctrina sólida, que solamente se consigue cuando usted ha creído en el Señor, pero cuando persevera en el Señor. Cuando usted es un hombre de búsqueda, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted lee la palabra del Señor, para que el conocimiento de Dios sea una bendición para su vida y para los demás, para su familia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Le faltó el conocimiento, le faltó meterse con Dios, buscar el conocimiento de Dios. Así estaba esta iglesia primitiva. Y es la preocupación que Dios tiene, escuche bien, que Dios tiene hoy en día con su pueblo. Porque todas estas cosas que están sucediendo, Dios lo que quiere lograr con esto y aprovechar estos momentos es que la iglesia del Señor profundice, madure. La iglesia del Señor sea una iglesia realmente que busca a Dios, una iglesia que se somete a Dios, que anda según la voluntad de Dios. Una iglesia no que busca a Dios cada día 5 minutos, no. Una iglesia que persevera en Dios todos los días, buscándolo, meditando en Dios, obedeciendo su palabra, buscando su presencia para poder continuar y para poder soportar estos momentos difíciles que están y que vendrán, muchos momentos más difíciles antes del arrebatamiento de la iglesia, de cuando Jesús se lleve la iglesia. Son tiempos finales, tiempos de que Dios quiere que la iglesia esté preparada, porque ninguna cosa que haga abominación o mentira de desobediencia heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios quiere una iglesia preparada, y es el momento para que esta iglesia, porque esta iglesia que estaba en este tiempo, la preocupación es que hoy la iglesia del Señor ha crecido hasta un punto, pero no ha crecido como debe crecer en el Señor, en ser maduro, en tener la doctrina del Señor, en que no sea una iglesia que solamente esté buscando palabra y buscando palabra, sino una iglesia que esté dando lo que Dios le ha dado. Pero ¿cómo puede dar la iglesia si no profundiza en un conocimiento de Dios? Si no busca a Dios, ¿cómo puede la iglesia o un hijo de Dios ser una bendición si no se ha preparado primero, si no ha buscado a Dios, si no ha perseverado en Dios? Lo que Dios nos está diciendo en esta hora es vital para nuestras vidas, de que podamos realmente llegar a ser cristianos verdaderos. Escuche bien lo que le digo, cristianos verdaderos. Probémonos nosotros mismos si andamos realmente en ese camino de perfeccionarnos, de ser cristianos realmente como la iglesia primitiva, gente que buscaba a Dios, gente incansable para buscar a Dios, que aunque los echaran de algún lugar, los sacaran corriendo de una ciudad, ellos llegaban a otra ciudad huyendo, pero predicaban la salvación que hay en Cristo Jesús. No desfallecían ni decían, no, es que como nos está yendo tan mal, mira esta situación, no, yo ya no sigo este camino. No, ellos eran hombres que perseveraban, que buscaban a Dios donde quiera que estuvieran, y eran una bendición para los que los rodeaban, porque llevaban el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de perdón de Dios. La Escritura dice que Dios levantó o constituyó los ministerios como es el apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, los levantó para la edificación de la iglesia del Señor Jesús, para que todos lleguemos
a la medida, a la estatura, un conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, les voy a leer en Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estos ministerios han sido constituidos para cada uno de nosotros, para edificación de nuestras vidas, para que no nos quedemos como niños. Y yo le quiero decir de parte del Señor, ya para terminar en esta hora, que Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted esté preparado para los momentos que se vienen, para que cuando venga una dificultad usted no salga corriendo, sino se meta en oración, en búsqueda, en clamor, se meta delante de Dios a buscar su presencia, para que la bendición y el poder de Dios le ayude en sus diferentes dificultades que usted tenga y se mantenga firme hasta el final, para que usted pueda entrar al reino de los cielos, a la salvación eterna que Dios le da. Es la exhortación que Dios le hace en esta hora, que salga del estancamiento, que salga de esa liviandad espiritual. No es normal como hijo de Dios que usted esté en una condición de estancamiento, donde usted no es una bendición para otros, sino que necesita antes que otro le den consejo, que otro le impulse. No, usted ya después de tanto tiempo, usted debe de ser ya un maestro, una bendición para los demás. Debemos de ser eso. Una bendición ya para los demás, porque hemos crecido en conocimiento, hemos crecido en sabiduría, en entendimiento, para poder ser una bendición a los demás. Nosotros, dice la Escritura, que somos sal de la tierra. Sal de la tierra. Así es que la invitación que le hace el Señor Jesús en esta hora es a que crezca en el Señor, a que madure, a que lo busque, a que sea una persona de búsqueda, de oración, de testimonio, una persona que realmente avanza en el reino de los cielos, para que sea una bendición a los que lo rodean. Es la palabra del corazón de Dios para su vida en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, la bendición del Todopoderoso le ayude y el Espíritu de Dios lo fortalezca, para que usted realmente sea un verdadero cristiano, una persona que avanza en el Señor, que es una bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.